Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que toda mi audiencia se encuentre muy bien y gracias por estar aquí en un nuevo podcast con nosotros, Más allá de la psicología. Y este episodio se trata del primer centenario de experimentos de Hawthorne, que bueno, fue un granito de la psicología organizacional y hoy la queremos explorar con dos invitadas que yo les vengo a traer. Con su presentador de confianza, Francisco Antolines, y vocero, el que va a dirigir este podcast. Y bueno, primero, antes que nada, quiero decir que todas las fuentes de información o se encuentran en la descripción para que puedan corroborar la información que se dice a lo largo de este podcast y que el podcast, a su vez, aunque sea solo un recurso auditivo, también van a haber imágenes ilustrativas que yo mismo generé. Entonces, para dar un contexto histórico, el experimento de Hawthorne se dio en 1924 hasta 1932. Esos 8 años, hay literatura que lo dice que comenzó en el 25, 26 o 27, depende del autor, en la planta de Hawthorne de Western Electric, Chicago. Y yo quiero comenzar como abrebocas y ya después darle la palabra a mis dos queridísimas invitadas sobre el texto de John Adair, en su libro que él publicó en 1948, que se llama Los experimentos de Hawthorne, una crítica estadística. Bueno, él básicamente critica que ese experimento fue un pionero de la metodología y también cabe recalcar que la metodología en ese momento no está eh, tan bien implementada y con tanta rigurosidad como lo es actualmente, que dice que es un diseño metodológico que tuvo fallas. Por ejemplo, el sesgo del observador, aunque bueno, eso después se contraparea con el efecto Hawthorne. El sesgo de confirmador básicamente es una investigación, los participantes quieren dar una buena impresión al investigador, entonces dan su mejor de sí, pero esto después con el tiempo se evoca y ya no persiste, solo que esto se dio por más de 8 años, pero a su vez no hubo unos grupos aleatorizados, sino que escogieron participantes, trabajadores con una altamente tasa de producción, lo que bueno, pudo llegar a sesgar los resultados también. Entonces realmente lo que él mismo se pregunta es que si realmente descubrieron un efecto psicológico o solo medieron la voluntad de agradar a los supervisores. Y como dato curioso, Elton Mayo resaltó para promover la psicología industrial en Estados Unidos, pero críticos lo ignoraron porque no estaban de acuerdo y estaban obviando el rol de la explotación laboral. Ahora los dejo con Gabriela. Buen día y muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Salazar y yo soy doctora en Psicología Organizacional y del Trabajo por la Universidad Autónoma de Madrid. También soy ponente habitual en congresos sobre recursos humanos y comportamiento organizacional. Bueno, entrando en materia, yo les voy a hablar un poco sobre las etapas y algunos hallazgos que se obtuvieron sobre el experimento Hauser. Se empieza pues con el experimento de iluminación, que es en la primera fase del experimento Hawthorne, en el que se seleccionaron grupos de obreras que realizaran las mismas tareas bajo diferentes condiciones de iluminación. En un grupo se modificaba la intensidad de luz y en el otro la intensidad de luz se mantenía constante. Al tener los resultados, sorprendentemente se dieron cuenta que la productividad aumentaba tanto al mantener constante la iluminación como al mantenerla variable. Esto nos llevó a concluir que no era la luz en sí el factor pues como por decirlo de cierta forma el estímulo que influía en el rendimiento, sino era más el hecho que las trabajadoras sabían que estaban siendo observadas y que, por decirlo de alguna forma, estaban siendo vigiladas. El siguiente, la siguiente etapa de los experimentos de Hawthorne es la sala de pruebas de Relay Assembly. En esta se introdujeron variables como descansos y jornadas. Estas se dividieron por semanas en las cuales las primeras 5 semanas se les dio a las empleadas dos pausas de 5 minutos del trabajo que se hacían a la mitad de la mañana, que es las 10 de la mañana, y a las 2 de la tarde. Eh, Después de realizarlas y cuando ya concluyeron las 5 semanas, se notó un aumento en la productividad de la empresa, por lo cual por las siguientes 4 semanas posteriores decidieron hacer dos pausas de 10 minutos en la misma franja de horario.
donde también nuevamente se percibieron los aumentos en la productividad que superaron pues el aumento de la productividad anterior que se había obtenido. Debido a esto, decidieron nuevamente por otras 4 semanas realizar más tiempos de descanso para las empleadas. Por aquí ya lo que hicieron fue dar 6 pausas de 5 minutos en la jornada laboral, pues por estas 4 semanas. Eh, Esto, bueno, sí, sorprendentemente, no causó un aumento, sino una disminución sobre la productividad que tenían las empleadas. Esta disminuyó, ya que cuando se consultó con ellas manifestaron que les generaba disgusto porque eran constantemente interrumpidas en sus actividades y no podían terminar la labor completa. Aquí nos damos cuenta también como la interacción ayuda mucho, porque además de las pausas, digamos como las pausas activas que se obtuvieron con las empleadas, empezaron a llevar refrigerios y que la empresa les proporcionaba y eran espacios donde ellas podían compartir y digamos que de cierta forma despejarse un poco del trabajo que estaban realizando. Aquí nos damos cuenta pues que con el primer experimento que el factor humano, o sea, la atención, la motivación, era mucho más relevante que las condiciones físicas. Bueno, continuando. También se realizaron un programa de entrevistas en el cual pues la empresa entrevistaba a sus trabajadores sin cambiar sus condiciones ambientales, sin informarles y digamos que sin una orientación específica en las entrevistas para identificar qué tanto se relacionaban los factores emocionales y sociales en el desempeño del grupo del trabajo. Aquí lo que se buscaba era un poco como comprender las perspectivas personales y la perspectiva del trabajo, un poco como lo que el trabajo significaba para la persona, tú por qué vienes aquí a trabajar, cómo te sientes en tu ambiente de trabajo y pues este tipo de cosas que ya se conectaban como con el ámbito personal y emocional de los trabajadores. Además que pues esto ayudaba mucho ya que los trabajadores empezaban a sentirse valorados al poder ser escuchados por la empresa. Y al final, en la última etapa, lo que se hacía era valorar el desempeño y, digamos, el ambiente laboral que se tenía en la empresa y ver cómo este, pues, podía contribuir al aumento del desempeño, pues, de los trabajadores, porque también se conoce como que en estos grupos de trabajo hay personas que son líderes, hay personas que, digamos, son más escuchadas, se les pide consejos y este tipo de cosas que influyen en el grupo de trabajo, pero que no, o sea, pero que estas personas al no ser jefes no es algo como formal. Y pues quiero introducir una pregunta que pues que se hace mucho, o que bueno, por lo menos a mí me interesa, que dice, ¿realmente consideran que fue un efecto psicológico o un sesgo metodológico los resultados que ocurrieron en el experimento Hawthorne? Bueno, yo quiero responder a la pregunta desde mi punto de vista, en el cual considero que sí, en lo que ocurrió en el experimento Hawthorne fue un efecto psicológico, ya que debido a todos pues, estos experimentos que hubo, se tuvo una respuesta por parte de los empleados a estas nuevas condiciones que fueron ejecutadas. Se pudo evidenciar, pues, gracias a estas nuevas condiciones como la iluminación, los descansos, el refrigerio, que hubo un cambio en el comportamiento de las personas. Pero lo que ocurría también es que, o sea, este cambio era gracias a la vigilancia y, digamos, a la observación a la que estaban siendo sometidos. Pues no se puede negar que sí, de cierta forma, sí, el experimento estaba sesgado, porque había, o sea, los grupos eran con los trabajadores que más producción hacían, pero pues siento que de igual forma, o sea, se vio un cambio en el comportamiento. Y pues también quiero destacar un poco como el experimento Hawthorne fue crucial para, o sea, como para que hubiera una visibilización del ambiente de trabajo y la importancia de las relaciones interpersonales que afectan nuestro desempeño en el trabajo. Bueno, yo pienso que la respuesta de los trabajadores de la sala de pruebas y lo que interpretó Elton Mayo no se debió a las diferentes condiciones físicas de que si cambiaba
la luz, la intensidad o si había más descansos, sino la situación social creada por esas condiciones, ¿no? Que es lo que lo llevó a pensar después del experimento. Pero bueno, yo quiero hablar de los actores que les prometí a mi queridísima audiencia hablar de ellas. Y no puedo obviarlo, y ya mismo yo lo he mencionado, a el gran Elton Mayo, el australiano, el profesor de Harvard. El nombre, pues que es el más asociado a este experimento de Hawthorne. Aunque él no dirigió pues la gran mayoría de los experimentos, todos los experimentos, aún así tuvo grandes colaboradores, su interpretación de los resultados fue lo más importante, ¿no? Él argumentó que la productividad aumentaba porque los trabajadores se sentían mayormente valorados y no por los cambios físicos. Y bueno, sus ideas hicieron a que nazcan las relaciones humanas. Ahora, el segundo, que para mí es muy importante, es Rodesberg, el coautor del mismo libro, Management and the Worker, o en español, La gerencia y el trabajador, que fue publicado en 1939. Este documentó los diferentes datos y bueno, la diferente metodología, donde lo más importante fue que la comunicación informal entre los diferentes empleados y los supervisores eran tan importantes como en las reglas de juego o las políticas formales, como ellos lo llaman. Y bueno, dicen que los trabajadores modifican la conducta al sentirse observados, que es el efecto Hawthorne, ¿no? Pero quisiera también hablar de Pinnock, el gran gerente de Western Electric. Bueno, él básicamente nada más y nada menos permitió que esos experimentos se realizaran en donde se realizó, en Hawthorne Works. Sin esto, pues no, nunca hubiera pasado el simple estudio, que fue más de 8 años, y él también que mejoraría las condiciones laborales, pero los resultados lo sorprendieron. Y yo creo que de una buena manera positiva, y es algo, pues un hallazgo bastante interesante y sobre todo para la época, aunque pues en el día de hoy lo pudiéramos más o menos intuir o la lógica nos llevaría a eso, hay que situarnos también en el contexto histórico. Y una mención bastante honorífica a los empleados, como, ¿quién te diría yo? Las mujeres del Rayleigh Assembly de Test Room, si mal no estoy, porque fueron una pieza bastante importante. Su comportamiento demostró pues las dimensiones sociales, el dinamismo, como el reconocimiento del trabajo en equipo y que influye más que simples incentivos económicos. Bueno, esto siempre hay excepción a la regla, pero es el gran hallazgo que se dio. Sin embargo, también hubo críticas que señalaban que la participación pues no fue toda voluntaria, sino hubo bastante sesgo y parte de comprensión, que eso yo lo hablaré en las conclusiones. Pero ahora vamos con mi otra grandísima invitada a la herencia, a la psicología actual. Y bueno, ellas dos al final también darán sus propias conclusiones. Buen día a todos. Muchísimas gracias, Francisco, por la invitación. Yo soy Camila Plazas, experta en psicología organizacional. Tengo un doctorado en psicología organizacional por la Universidad de Stanford y actualmente dirijo el Centro de Clima Laboral y Bienestar en Entornos Corporativos en Buenos Aires. Y bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes de todo este tema es cómo, a pesar de todas las críticas metodológicas que tienen los experimentos de Harvard, dejaron una marca muy fuerte en cómo entendemos hoy en día el trabajo en las organizaciones. Elton Mayo, por ejemplo, fue uno de los primeros en decir que no todo se trata de sueldos o condiciones físicas, lo que realmente impacta en el rendimiento de las personas. Y esto lo vemos clarísimo hoy, es cómo se sienten dentro del equipo, si los escuchan, si se sienten valorados. Eso puede marcar la diferencia entre alguien que solo cumple y alguien que realmente se compromete con su trabajo. Y ojo, no estamos hablando solo de motivación por sentirse bien, sino de todo un cambio en cómo se piensa en la empresa. De ahí surgieron teorías súper influyentes como la de Maslow, con su pirámide de necesidades, o la teoría de X y Y de McGregor, que básicamente plantean que la forma en que los líderes ven a sus trabajadores afecta directamente su comportamiento. Y si nos vamos al actual, hay casos súper conocidos como el proyecto Aristóteles de Google. Ese estudio encontró que lo más importante para que un equipo funcione no es tener a los inteligentes ni a los que saben más, sino que se sientan seguros de hablar, para equivocarse, para proponerse miedo. Esa sensación de seguridad psicológica es clave.
Entonces, claro, aunque los experimentos de Harton no fueron perfectos, nos dejaron esta idea fundamental. Las personas no son piezas de una máquina, son seres humanos que necesitan ser escuchados, valorados y sobre todo que se trate con dignidad. Y eso es más que cualquier resultado puntual, es el verdadero legado de Harton. Pese al sesgo que ocurrió en los experimentos de Hawthorne, no podemos negar que gracias a estos se empezó a ver al trabajador como parte fundamental de la empresa. Las relaciones sociales y el compañerismo se volvieron necesarias para la administración y se priorizó un ambiente laboral bueno en donde los trabajadores pueden estar en espacios de confianza y de comodidad. Además que se resalta, bueno, es una sugerencia para el futuro, que se trate de hacer este tipo de, digamos, de experimentos sobre las organizaciones en ambientes más reales, en los que a lo mejor no poner tan en sobreaviso a los participantes de que están siendo observados, ya que lo que aquí ocurrió es que como muchos, por no decir todos, tenían un conocimiento sobre el que estaban siendo observados, modificaron sus comportamientos, puede que hayan aumentado la productividad a propósito para, digamos, alinearse con los propósitos del experimento o simplemente como para resaltar y tener un reconocimiento social que pues ya, o sea, ya hablamos de esto y es muy, digamos que es muy importante para una persona en un grupo, pero sin embargo, pues esto hace que no se tengan, digamos, por decirlo de cierta forma, como conclusiones lo más válidas posibles. Bueno, después de revisar todo lo que fueron los experimentos de Hawthorne, la verdad es que me quedo con una sensación un poco ambigua, una mezcla entre admiración y cuestionamiento, porque sí, es innegable que estos estudios marcaron un antes y un después en la forma en que entendemos el trabajo y el papel de las personas dentro de las organizaciones. Pero también es cierto que hubo cosas difíciles de pasar por alto, no porque los investigadores buscaran manipular todo, sino porque seamos honestos, los trabajadores sabían que estaban siendo observados y eso influía. Muchos asumieron el rol de empleados modelo no tanto por estar motivados, sino por no querer volver a las condiciones laborales más duras. Es lógico. ¿Quién no haría lo mismo si sabe que su permanencia en un entorno más amable depende de cómo se comporta? Eso nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Realmente actuamos con libertad cuando sabemos que nos están evaluando? Porque claro, ese comportamiento termina distorsionando los resultados, aunque no necesariamente con mala intención. Aún así, creo que lo más importante de todo esto es que abre una puerta muy necesaria, la de ver el trabajo desde una mirada más humana. Nos mostró que detrás de cada trabajador hay más que una productividad o resultados. Hay personas que sienten, que piensan, que tienen historias y emociones. Y para mí, ese es el verdadero legado de Harvard. Habernos recordado que en el mundo laboral también necesitamos respeto, reconocimiento y dignidad. Que detrás de cada número hay una persona. Y eso, incluso hoy, sigue siendo una lección fundamental. Bueno, mis conclusiones son sobre la metodología y sobre las relaciones humanas. La metodología, primero que todo, ¿cumple estrictamente con todos los pasos? La respuesta corta es no. Pero también alabar primero que un diseño experimental y cómo se hizo difícil no es, sino lo siguiente, y que el Mayo no tuvo un sesgo de confirmación del investigador porque no tenía ni él ni su equipo una hipótesis preconcebida. Entonces, él iba hilando en el camino que se hacía el experimento y sobre todo la lectura de los resultados creo que me parecen bastante acertados y comparto mucho con ellos. Y alabar que gracias a esto se dio el paso cero de las relaciones humanas y que es lo que más se debe alabar al día de hoy y que aún nos falta mucho en el 2025 porque hay muchas empresas que tropiezan con esto o los trabajadores también pueden llegarse a aprovechar o hacen dinámicas diferentes para hacerla más torpe. Como de lado y lado no siempre se lleva bien. Y esa es la gran pregunta que yo quiero dejarles a ustedes. ¿Cómo la mejorarían hoy en día en 2025? Bueno, espero que nos veamos en otro episodio con su presentador y vocero, Francisco Antolines.